Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Y llegamos así a este tiempo donde vamos a compartir la palabra de Dios, lo que Dios hoy tiene para nuestras vidas. Hay momentos en nuestra vida donde el océano de las preocupaciones, de las dificultades, se nos presentan y tal vez enfrentamos sobre nosotros toda clase de tormentas que por medio de sus olas, ¿no? Tratan de hundirnos, tratan de amedrentarnos. Nos ponemos a pensar y de momento nos encontramos frente a un temor tan inmenso, temor a hundirnos, ¿no? Temor a morir en medio de ese mar, ¿no? Y ese clásico temor que por naturaleza se apodera de nuestras vidas en los momentos más difíciles de ella, ¿no? Nos vamos a encontrar en la vida con distintas clases de momentos, ¿no? Distintas clases de tiempos. Muchas veces no todo en nuestra vida es lindo, en nosotros muchas veces no es todo color oro, todo color rosa, ¿no? Cuando el sol brilla con tanta intensidad somos capaces de derrotar a varios Goliat, esos Goliat que se nos presentan. Nuestra fe está fortalecida y nuestras fuerzas de una manera sobresaliente para enfrentar esa situación. Pero en esos momentos de tormenta, en esos momentos de agonía, en donde nos encontramos solos contra el mar, solos contra las bravas olas que están azotando continuamente nuestra barca, cuando pareciera que aquel valor que decíamos tener se ha de alguna manera esfumado, cuando toda fe que creíamos tener se ha opacado y en donde por alguna extraña razón sentimos que estamos solos y que moriremos frente a tal tormenta, mientras nosotros expresamos sentir toda clase de sentimientos, de temor, de desesperación y de confusión y más. Jesús de alguna manera duerme en la parte trasera de nuestra barca. A veces se nos olvida que no vamos solos en nuestra barca, que Jesús va con nosotros. Aun cuando vaya dormido, Él sigue estando allí con nosotros. La palabra de Dios allí en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 al 38, en la traducción lenguaje actual, nos dice: ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entretanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?». Al sentir los fuertes vientos que tratan de hundirnos y las fuertes olas que incluso se meten en nuestra barca, tendemos nosotros a desesperarnos y, al igual que los discípulos, gritarle al Señor. ¿Será que Él no está al tanto de la situación? Le gritamos porque pareciera que no escucha o no se da cuenta de lo que estamos experimentando. ¿Qué hacemos cuando esos momentos de desesperación
llegan a nuestra vida. ¿Gritamos? ¿Reprochamos? ¿Nos quejamos? Pero sin embargo, si volvemos al pasaje de la palabra de Dios, a partir del versículo 39, siempre hablando del capítulo 4 del libro de Marcos, nos dice la palabra de Dios: Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban asustados? ¿Todavía no confían en mí? Qué tremenda palabra, ¿no? Ellos pensaban que Jesús estaba dormido, que estaba de alguna manera inconsciente de lo que estaba sucediendo. Pero sin embargo, Él no dormía. Y Él no duerme. Él está allí. Jesús calmó todo aquello que hasta ese momento asustaba y atemorizaba a sus discípulos. Todo aquello que era, podríamos decir, contrario, volvió a la calma. Toda desesperación, todo grito, todo temor, había pasado ya. De un momento a otro y de un instante a otro, lo que antes era tormenta, hoy era calma. En la vida nos enfrentamos a situaciones similares, sí. Panoramas que reflejarán un caos total y que de alguna manera querrán hacernos sentir desesperados, querrán hacernos sentir esa desesperación y ese temor. Situaciones que aparecerán cuando menos lo pensamos, o cuando ni imaginamos que pasaría, y frente a eso tenemos dos opciones: desesperarnos o simplemente confiar en Dios. La mayoría de nosotros tomamos la primera, ¿no? Antes que la segunda. Nos desesperamos, nos asustamos y hasta gritamos a Dios pidiendo su pronto socorro. Las palabras de Jesús hacia sus discípulos fueron sencillas pero profundas. ¿Por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Como haciendo referencia a que a su lado no hay por qué temer, solo confiar. Yo sé lo difícil que es no asustarte frente a situaciones que te roban la paz. Sé lo difícil que es mantener la calma ante panoramas inesperados. Sin embargo, nada de lo que hagamos tendrá el poder para cambiar ese panorama, solo Dios. Por eso, aun cuando te desesperes, aun cuando quieras gritar, aun cuando quieras asustarte, todo lo que quieras, nada de eso favorecerá a lo que estás viviendo. En cambio, si confiamos en Dios, a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias que nos rodean, debemos tener la seguridad de que Él vendrá a nuestra ayuda, porque lo ha prometido, porque Él no defrauda a los que en Él confían. No sé qué momento puedas estar atravesando. Quizás sientas temor por todo lo que está aconteciendo alrededor. Quizás sientas miedo y ese miedo se ha apoderado de tu vida. Pueda que estés desesperado. Sin embargo, mantén la calma. Dios no se ha olvidado de ti. Él está allí, en la barca de tu vida, esperando el momento indicado para actuar, porque Él ha prometido actuar en tu favor. Por eso en este día yo te digo con confianza, porque lo he vivido: no te asustes, no te asustes, solamente confía en Él. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 8607 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Un tiempo devocional.